Continuando con nuestro curso de trigonometría, vamos a trabajar las funciones trigonométricas en ángulos agudos. Vamos a considerar el siguiente triángulo rectángulo, denominando siempre o nombrando sus elementos. En este caso estoy nombrando a los ángulos A, B y C, y vamos a nombrar también a los lados de este triángulo. Notemos que para el ángulo A, el lado opuesto va a recibir el mismo nombre, pero con letra minúscula. Lo mismo sucede para el ángulo B, su lado opuesto va a recibir el mismo nombre, pero con minúscula. Y finalmente el ángulo C, para el ángulo C, su lado opuesto va a recibir el mismo nombre, pero con minúscula. Ahora, recordemos que es un triángulo rectángulo, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y va a tener dos ángulos agudos. ¿Cuándo es un ángulo agudo? Cuando este es menor que 90 grados. Bueno, eso simplemente para recordar. A partir de ahora vamos a conocer al lado A, este lado más extenso, que siempre es opuesto al ángulo de 90 grados, lo vamos a conocer como hipotenusa. Y los otros lados, C y B, van a ser catetos. Ahora existe el cateto adyacente y el cateto opuesto dependiendo al ángulo que se vaya a trabajar. Ahora en un momento lo vamos a explicar mejor. En nuestro libro lo denota de manera más específica como ángulo alfa y como ángulo beta, los ángulos agudos. No importa, se trabaja de la misma manera. A ver, lo que estaba diciendo hace un momento, ¿qué podemos notar de este triángulo? Consideremos lo siguiente entonces. Lo que habíamos dicho al principio, que A, B, C mayúscula o también alfa y beta llegan a ser los ángulos de este triángulo rectángulo. Vamos a obviar al ángulo A porque siempre va a ser de 90 grados y su trabajo no va a conllevar no va a conllevar mucho trabajo encontrarlo, obviamente. Seguimos, vamos a decir que el lado A, lo que habíamos dicho hace un momento, siempre será la hipotenusa. Quiero recalcar acá un aspecto importante. Los nombres que se les pusieron a este triángulo A, B, C en el orden en el que está, están puestos de manera arbitraria. Quiere decir que no siempre va a existir un formulario que específicamente nos dé la solución para un triángulo rectángulo dados A, B y C. Lo que quiero decir es que en vez de C pude haber puesto A, o en vez de A pude haber puesto C y acá la B, o haber mezclado de manera aleatoria las letras, el nombre de los ángulos en este caso. Así que no debe existir un formulario de esto, sino considerar la idea de manejar catetos opuestos, catetos adyacentes, qué nombre le voy a poner a un ángulo, cuál es la hipotenusa, etcétera. En base a ese conocimiento yo puedo resolver un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ya a medida que avancemos en este tema nos vamos a ir dando cuenta. ¿Qué más vamos a considerar? Que el lado B, hablemos ahora de los lados aún, lo que decía. El lado B, obviamente, lo que decía que es un cateto. Pero ahora, opuesto o adyacente, depende del ángulo en cuestión. Digamos, va a ser cateto opuesto. ¿A qué ángulo? Acá está el lado A, es un cateto opuesto al ángulo alfa, o que también hemos dicho B. Pero al mismo tiempo es un cateto adyacente, es decir, que está al ladito del ángulo beta.
o también C. Seguimos. Para que se entienda mejor, hablemos del lado C. El lado C también es un cateto. Ahora es opuesto a. Vemos que el lado C es opuesto al ángulo beta o también lo estamos llamando C. Y al mismo tiempo, depende del ángulo en cuestión, decíamos, es adyacente al ángulo alfa o B. Bueno, esa es la idea entonces que debemos manejar a la hora de trabajar las funciones trigonométricas. Considerar los ángulos, considerar los lados. No hay una fórmula existente para determinar realmente de manera fija o de una manera estable para decir que voy a trabajar sí o sí un formulario, sino yo debo ir considerando estas ideas. Ya a ver, trabajemos entonces las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas para nosotros solo y únicamente se van a trabajar en triángulos rectángulos. Solo y únicamente en triángulos rectángulos. Sigamos considerando el mismo triángulo que hace rato trabajamos, el triángulo ABC. De la misma manera, coloco así de manera repetida porque el libro lo maneja bastante de esa manera y para no confundirnos a la hora de trabajar. Acá habla de alfa y acá habla de beta. En este caso, por el tiempo también y por el espacio que tengo, solamente vamos a trabajar la función trigonométrica de un ángulo. Ya después vamos a ir dando ejemplos de los dos ángulos y demás. Recordemos que el ángulo A para nosotros es un ángulo recto de 90 grados. Ahora, funciones trigonométricas. La primera función que se va a trabajar es la función seno. Hablemos ahora a ver específicamente en este ejercicio del ángulo alfa. Entonces hablemos de seno de alfa, cuya abreviatura va a ser de esta manera, sen alfa. O también pueden haber visto en algún caso SIN, que está en inglés, pero para nosotros hablemos de seno de alfa. Definición. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto es una constante, siempre lo vamos a ver así. Entonces, de forma abreviada podemos decir que seno de alfa es igual, con letritas, seno de alfa, cateto opuesto, B, sobre hipotenusa, A. Listo, y ahí tendríamos la función seno. Acá quiero recalcar. ¿Y por qué recalco tanto esta parte? Porque es el error que comúnmente cometen algunos estudiantes, basarse solamente en la fórmula, es decir, seno de alfa b sobre a. Y todos se hacen su formulario y dicen b sobre a es seno. Entonces, en algún momento yo he cambiado alguna práctica o algún examen, he cambiado de manera aleatoria el nombre de los ángulos a, b, c. Es decir, a, puedo poner acá b y acá c. Esto ya no les funciona, sino que les funciona la idea que hemos hablado anteriormente. Esta idea general de un triángulo rectángulo en relación a las funciones trigonométricas. Estoy repitiendo bastante eso porque es muy importante que lo tomemos en cuenta. La siguiente función
va a ser coseno, seguiremos con alfa, cuya abreviatura va a ser coseno cos alfa. Y esto va a ser igual a coseno de alfa igual a, si hablamos de alfa, vamos a decir que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Más sencillo, coseno de alfa es igual, acá tengo alfa, cateto adyacente, es decir, C, sobre A, que es la hipotenusa. Siguiente función, tangente de alfa, que puede ser abreviado de varias formas, pero basándonos en lo que dice nuestro libro, lo abreviamos así, TG alfa, tangente de alfa. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que llega a ser C. Hasta ahí tenemos las tres funciones principales, funciones trigonométricas principales para ángulos agudos. Y a partir de ahora, lo que vendríamos a trabajar serían las funciones recíprocas de estas tres. Es decir, de tangente vendría cotangente. En este caso, cotangente de alfa, que como nuestro libro lo muestra, lo abreviamos así, cotangente de alfa. En la definición, cotangente de alfa va a ser igual, como son recíprocas, simplemente es dar la vuelta lo que sería tangente. Va a ser igual a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, cotangente de alfa es igual a C sobre B. Simplemente damos la vuelta a esta función. Siguiente función, vamos a trabajar la función recíproca de coseno, que sería secante. Secante de alfa, que lo abreviamos como sec alfa. Secante de alfa va a ser igual simplemente a la inversa de lo que es coseno, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces esto sería secante de alfa igual a A sobre C. Y finalmente, cosecante, que sería la función recíproca de seno. Cosecante de alfa, que lo vamos a abreviar como CSC alfa. Cosecante de alfa va a ser igual, y damos la misma referencia, la inversa de lo que era seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto.
Es decir, cosecante de alfa es igual a A sobre B. Y de esa manera estaríamos definiendo simplemente las funciones trigonométricas, en este caso para el ángulo alfa. Y ustedes podrían hacer el ejercicio para el ángulo beta para ver si realmente hemos llegado a comprender este temita o la parte, pequeña parte de este tema. A ver, hablemos ahora de funciones trigonométricas de ángulos complementarios para que entendamos a ver lo que hace rato habíamos visto. Sigamos considerando el mismo triángulo, A, B, C, en el mismo orden para no confundirnos. Lados A, B, C opuestos. También sigamos considerando a los ángulos alfa y beta. En este caso hablemos de ángulos complementarios. Podemos decir que los ángulos complementarios son aquellos que sumados llegan a dar 90 grados, en todo caso, para que quede claro. Ángulos complementarios. Una idea general también, para que quede claro, es que en todo triángulo, sus ángulos internos tienen una sumativa de 180 grados. Dada esa definición, decimos que como es un triángulo rectángulo, este ángulo A para nosotros tiene ya 90 grados. Por lo tanto, alfa y beta llegan a ser complementarios porque su suma equivale a 90 grados. En otras palabras, o más específico, decimos que el ángulo alfa más el ángulo beta son 90 grados. Eso llegaría a ser ángulos complementarios. Cuando su suma, la suma de los dos ángulos es de 90 grados. Y si va a dar 90 grados, obviamente tendrían y deben ser ángulos agudos. A ver, vayamos a resumir lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a hallar las funciones trigonométricas. Hablemos primeramente para nuestro ángulo alfa. Recordando, primera función, seno. Acá, una idea bien sencillita para que ustedes se den cuenta. Estoy rescatado también de algún video de internet para que quede claro. Las funciones trigonométricas se las pueden memorizar a partir de esta idea. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Y para que quizás se les quede grabado en la mentecita, SOCATOA. Y cada vez que vayan repitiendo SOCATOA, SOCATOA, se les va a ir quedando en la cabecita y van a poder ir a trabajar las funciones trigonométricas sin necesidad de memorizarse todo este cuadro, sino este pequeño cuadrito, SOCATOA. Entonces, dada esa idea, empezamos a hallar la función de alfa. Es el opuesto sobre la hipotenusa, el opuesto es B, la hipotenusa es A. Siguiente función, coseno de alfa, K, es decir, adyacente sobre hipotenusa, adyacente C, hipotenusa es A. Tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente, opuesto que es B, adyacente que es C, y directamente podemos trabajar lo que serían sus funciones recíprocas. Empezamos con cotangente, que es la recíproca de tangente, y simplemente damos la vuelta. Como acá es B sobre C, acá sería C sobre B. De coseno es secante, entonces vendría a ser A sobre C. Y finalmente, cotangente, cosecante de alfa,
que vendría a ser la recíproca de seno, entonces A sobre B. Listo, ha entrado. Qué bueno. Ahora vamos a hallar, como estamos hablando de ángulos complementarios y he hallado de alfa, hallemos de beta. Para el ángulo beta. Trabajemos entonces la idea. Digamos, seno de beta, me baso en este cuadrito. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Ya no estoy hablando de alfa, en este caso hablo de beta. El opuesto del ángulo beta es C, pero la hipotenusa no cambia para ninguno de los ángulos, es A. Coseno de beta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente del ángulo beta es cateto B sobre la hipotenusa que es A, que no cambia para ninguno. Seguimos con tangente del ángulo beta. Tangente es opuesto sobre adyacente, es decir, el opuesto de beta es C sobre el adyacente que es B. Y así podemos sacar sus recíprocas que serían cotangente de beta, B sobre C, tomando en cuenta las anteriores funciones. De coseno es secante de beta, es igual a A sobre B. Y finalmente cosecante de beta, que es igual a A sobre C. De esto podemos sacar lo siguiente y fíjense muy bien. Que cuando hablamos de ángulos complementarios en funciones trigonométricas o las funciones trigonométricas en ángulos complementarios, la función seno de alfa es igual a la función coseno de beta. La función coseno de alfa es igual a la función seno de beta. ¿Nos damos cuenta? Otra idea. Tangente de alfa es igual a cotangente de beta. Y cotangente de alfa es igual a tangente de beta. Y lo mismo tendría y va a ocurrir en esta otra parte. Secante de alfa es igual a cosecante de beta y cosecante de alfa es igual a secante de beta. De esa manera podemos darnos cuenta qué relación hay entre los ángulos complementarios y si se fijan cuando nos pidan trabajar algún ejercicio de hallar los ángulos o las funciones, el valor de las funciones trigonométricas, entonces de los ángulos agudos ya puedo trabajar esta idea de complementariedad en ángulos. Para terminar esta primera parte de este curso, hagamos un pequeño ejercicio, lo que les mencionaba anteriormente, hallar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos alfa. Me piden encontrar de alfa y de beta. Decía que para mantener una idea correcta de lo que vamos a trabajar, simplemente se memoricen esto. So, ca, toa. Este SOHCAHTOA nos va a servir para resolver todo lo que estamos avanzando en este momento, funciones trigonométricas. Bueno, empezaremos entonces a trabajar y hallar el valor de estos ángulos tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un primer ejemplito donde nos dan el valor de A, que es 5, y el valor de B, que es 3. Entonces, como ya tengo dos valores en este caso, dos lados del triángulo, tengo el lado A, que en mi triángulo sería la hipotenusa, y el lado B, que sería 3, B para alfa cateto opuesto, para beta cateto adyacente. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es encontrar el otro lado. ¿Y cómo voy a hallar el otro lado? Pues
por el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras. Recordemos que nos dice Pitágoras en la definición de un triángulo rectángulo para trabajar sus lados. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Haciendo un despeje para trabajar la hipotenusa, podemos decir que A es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en definición, este es el teorema de Pitágoras, cumpliendo para y únicamente nuestro triángulo rectángulo. Decía, y vuelvo a repetir, tercera o cuarta vez, creo que ya estoy repitiendo en este video, que no es una fórmula constante. Puede cambiar dependiendo los nombres que se les ponga a los elementos del triángulo. Entonces, para nuestro triángulo, este es el teorema de Pitágoras. Pero la idea general es que anotaremos la idea general para que no nos olvidemos. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Por qué ponemos cateto 1 y cateto 2? Porque no sabemos si es cateto opuesto o cateto adyacente y demás. Bueno, entonces esa es la idea general de Pitágoras. Miren que nosotros tenemos A y B. ¿Qué es lo que necesito encontrar en este caso? Lo primero que voy a hacer es hallar el lado C. Eso es lo que no tengo. Y para eso voy a despejar en esta pequeña fórmula que me he creado por Pitágoras. Entonces, como necesito C, debo despejar C. Diríamos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado y esta B cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar. Haciendo un total despeje diríamos que C es igual a la raíz cuadrada, porque este cuadrado pasa como raíz, de A al cuadrado menos B cuadrado. Haciendo entonces un despeje de lo que vamos a trabajar o un reemplazo de lo que tenemos y queremos encontrar sería igual a C igual a yo tengo que es 5 al cuadrado menos B que es 3 al cuadrado. C es igual a la raíz de 25 menos 9. C entonces sería igual a raíz de 16. Entonces C es igual a 4. Miren que ya tengo los tres lados de mi triángulo rectángulo. ¿Qué es lo primero que he hecho? Me han dado dos lados. Entonces lo primero que he hecho, dado los dos lados, por Pitágoras, hallar el tercero. Y luego, y de manera práctica, puedo hallar rápidamente las funciones trigonométricas. Empezaremos a encontrar las funciones trigonométricas, en este caso para el ángulo alfa. Recordemos esto de acá, esto, SOHCAHTOA. A ver, seno de alfa es igual, para darnos cuenta, miren, puedo inclusive borrar estos elementos y ponerles ya sus valores que hemos encontrado de manera más práctica. A dice que vale 5, B nos dice que vale 3 y C nos dice, o nosotros hemos hallado, 4. Así ya podemos trabajar esto mucho más fácil. Seno de alfa opuesto sobre hipotenusa, el opuesto de alfa es 3. El opuesto de alfa es 3 y la hipotenusa es 5. Ya, directo ahí sin estar escribiendo B sobre A y demás. Lo haremos de un solo color. Coseno de alfa, coseno, acá tenemos, es
adyacente, es decir, 4, sobre hipotenusa, que es 5. Si hubiera la opción de simplificar, simplificamos. Si hubiera la opción de racionalizar, en caso de que nos saliera una raíz, racionalizamos. Ya vamos a ver un ejemplo posteriormente. Tangente de alfa es igual al opuesto, es decir, 3 sobre adyacente 4. Y finalmente, mucho más fácil, y acá lo resumimos, sus recíprocas. Cotangente de alfa, que es la inversa de esto, es decir, 4 tercios, secante de alfa, es decir, de acá, 5 cuartos de coseno. Y la última, cosecante de alfa, la inversa de seno, simplemente 5 tercios. Ahora, si no he entendido esto, voy a tardar mucho, o no mucho, pero sí voy a tardar al tratar de encontrar para el valor de las funciones trigonométricas para beta. Pero si he logrado entender esta parte de complementariedad o ángulos complementarios, yo puedo hacerlo mucho más fácil. Recordemos entonces que seno de beta es igual al coseno de alfa, es decir, 4 quintos. Y coseno de beta es igual al seno de alfa, es decir, 5 tercios. Tangente de beta es igual a cotangente de alfa, es decir, 4 tercios. Cotangente de beta es igual a tangente de alfa, es decir, 3 cuartos. Secante de beta es igual a cosecante de alfa, es decir, 5 tercios. Perdón, acá un error. Acá en esta parte no era 5 tercios, era 3 quintos. 3 quintos. No había visto, o bueno, sí he visto bien, solo que he dado la vuelta. Decíamos acá, secante de beta es cosecante de alfa 5 tercios y cosecante de beta es igual a secante de alfa 5 cuartos.